Y este día que está iniciando, al ocultarse el sol, comenzamos este sábado de adoración, de renovación espiritual. Saben, cada vez que viene un sábado, aunque nosotros los pastores siempre estamos los sábados en actividad, hay alguna que otra cosa, siempre hay algo que hacer los sábados. Siempre me he mentalizado para que el sábado sea un día de consagración. Mi mente pueda estar conectada con el Señor en todos los sentidos, en todos los aspectos. Cada detalle, cada ángulo del caminar, podamos estar conectados con el Señor. En esta noche, antes de abrir la Escritura, quiero invitarles a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra y la gloria por siempre, Señor. Hoy estamos aquí reconociendo este día sagrado que está comenzando, haciendo un acto de adoración, manifestando y proclamando que tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador. Permite que al abrir tu palabra podamos tener la sabiduría, la inteligencia para compartir y explicar de forma adecuada el mensaje de tu palabra. Bendice a todos los amigos, los hermanos de la iglesia que están acá presentes en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero compartir un tema que tiene un tinte diferente a los temas que hemos venido hablando durante todas estas noches. Y quizás rompiendo con la directriz o la vertiente profética, vamos a hablar un poco de algo que es muy importante, no solamente para nosotros como miembros de iglesia, sino también para los amigos que mañana serán bautizados, los que van a iniciar una vida con el Señor. Y quiero abordar un tema relacionado con la mayordomía. Y quiero abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24. Ya les voy a decir el versículo. Versículo 45 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo está concluyendo el sermón profético de Mateo 24, Él se dirige directamente a los líderes y habla directamente a los líderes de la iglesia. Y entonces hace una pregunta y dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Está hablando acerca de una persona que recibe una comisión de conceder el alimento. Y entonces pregunta: ¿y quién es el siervo fiel y prudente? Entonces el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Entonces dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá el Señor. Qué tremenda responsabilidad para los líderes. No solamente conceder el alimento espiritual, no solamente dar
el alimento que proviene de Dios, el pan de vida, sino que también debían recibir los bienes del Señor. Porque dice allí, de cierto os digo que sobre sus bienes le pondrá. Estas dos vertientes de recibir los bienes espirituales como también los bienes materiales a los siervos de Dios, el apóstol Pablo lo presentó. Miren ustedes, por ejemplo, allí en Primera de Corintios, el capítulo número 4, el versículo número 1 y 2. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y vean lo que Pablo les dice a estos hermanos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Corinto, habla de sí, de su experiencia personal, y les dice a los hermanos, ustedes considérennos como administradores de los misterios de Dios. Dice, siervos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, tiene el mismo enfoque que le da el Señor Jesucristo allí en Mateo 24, donde habla de la recepción de los bienes materiales, como también la recepción de los bienes espirituales. Y Pablo dice, téngannos por servidores de Cristo, pero también téngannos como administradores de los misterios de Dios. Y dice el verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. La palabra mayordomía no aparece en la Biblia, pero la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para administradores o economía es la que se asemeja mucho a la palabra mayordomía, porque se traduce y se refiere al hecho de que alguien recibe algo para administrarlo. Alguien que recibe algo para poder gestionar, gerenciar, utilizar en función a un propósito especial. Entonces, Pablo dice, ahora bien se requiere que los administradores o economía sean hallados fiel. Y Jesucristo dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y aquel que haga así, yo le pondré sobre todos sus bienes, le pondrá el Señor. Es decir, que el Señor concede a sus siervos que reciben el mensaje profético de Mateo 24, les concede la capacidad de ser oikónomos, es decir, administradores de los misterios de Dios, pero también de los bienes materiales. ¿Ok? Miren ustedes, por ejemplo, allí en el libro del Génesis, cuando Dios le entregó a Adán y Eva el huerto del Edén, Dios hizo lo mismo. Les dio la oportunidad para que ellos administraran los misterios de Dios, pero también debían administrar los bienes materiales. En el libro del Génesis, el capítulo número 2, el versículo número 16 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. ¿Sabe que esto era un misterio? Porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, mira, no lo hagas porque vas a morir, ¿qué es muerte? Nunca hemos visto la muerte. Nosotros sí estamos acostumbrados a ver la muerte de un familiar, la muerte de un animal, la muerte de una planta, pero en ese entonces no existía la muerte. Pero Dios le estaba dando a Adán y Eva la oportunidad de administrar los bienes espirituales, es decir, los misterios de Dios. Ellos debían administrar. Pero también les dio la oportunidad de administrar los bienes materiales, porque dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dice, lo labrara y lo guardase, para que fuera oikonomía, para que ellos administraran los bienes que Dios les estaba dando. Ahora, ¿cuáles son los misterios de Dios? Porque el apóstol Pablo dice que téngannos ustedes como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios de la cual la Biblia nos habla? La mayordomía no solamente tiene que ver con la administración de los bienes materiales, sino también la administración de los bienes espirituales, de los misterios de Dios. Por ejemplo, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás es un misterio. Porque ¿cómo es que se originó el pecado? ¿De dónde salió el pecado? ¿Cómo es que un ser que no tenía tacha alguna, que fue creado por Dios, estaba en un ambiente celestial, no había pecado por ninguna parte, no había maldad, no había odio, no había rencor? ¿Cómo se origina en ese ser el pecado? Es un misterio. Pero Dios te llamó a administrar ese misterio. Otro de los misterios de lo cual habla la Biblia es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, el hecho de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra y habitó entre nosotros, murió y al tercer día resucitó y ascendió al trono de la gracia. Es un misterio, porque ¿cómo podemos explicar eso científicamente? Es un misterio, pero Dios nos ha dado esos misterios para que nosotros podamos administrarlos. También está el misterio de la justificación por la fe, el misterio del sábado. Dios nos dio el sábado exclusivo, no los dio Dios. El misterio del juicio de Dios, la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos han visto un acontecimiento semejante a la segunda venida de Jesús? Nadie. Nunca lo hemos visto, pero aún así nosotros lo proclamamos y lo decimos. Entonces, somos administradores de los misterios de Dios. Pero también somos administradores de los bienes del Señor. Y el hecho de que Dios nos haya colocado aquí, en esta tierra, y nos haya concedido los bienes que a Él le pertenecen, nosotros tenemos que, conforme a su voluntad, responder a los designios y a las bondades del Señor en actitud de gratitud, de reconocimiento, porque Él es el dador de la vida, Él es el que te concede la familia, es el que te concede los hijos. Él fue quien se dio a sí mismo y vino a morir por nosotros. Entonces, en respuesta de eso, Dios anhela que nosotros podamos entregar nuestro corazón
poder hacer una entrega completa de todo nuestro ser, nuestras capacidades, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro dinero. Recuerden que somos administradores de los bienes materiales y que cada administrador sea hallado fiel. Mira lo que dice la Biblia en cuanto al hecho de que Dios es el dueño de todas las cosas. En el Salmo 24, el verso número 1 dice: de Jehová es la tierra y ¿qué más? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y hay otro salmo muy interesante que habla acerca de ello. El Salmo 50, por ejemplo, mira lo que dice. Creo que está más rápido aquí en la pantalla. El Salmo 50, el verso 10 al 12, hablando acerca de Dios como el dueño de todas las cosas. Y dice el verso 10: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque ¿qué? Mío es el mundo y su plenitud. Dios es el dueño de todas las cosas. Pero siendo que Dios es el dueño de todas las cosas, Él nos concede la oportunidad de que nosotros podamos administrar sus bienes. Y por eso Dios, siendo que en el principio, cuando Adán y Eva, un reconocimiento de entrega, de fidelidad, de administración, era que Adán y Eva no comiesen del árbol del bien y del mal. Pero luego que ellos comieron y fallaron, dice la Escritura que Dios intervino y no permitió a Adán y Eva el acceso a este árbol. Y entonces ahora Dios instituye un sistema de fidelidad, de reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: mira, yo te voy a colocar en el huerto, tú lo vas a administrar, tú lo vas aquí a dirigir, pero eso sí, es mío. Mira, yo te coloco el árbol del conocimiento del bien y del mal, no vayas a comer de él. Asimismo, Dios nos coloca en la plenitud del mundo, pero Él es el dueño. Y hay una evidencia de fidelidad a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Y yo voy a tocar este punto porque nosotros tenemos que hacer una entrega a Dios completa de todo nuestro ser, y que también nosotros podamos ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces Dios instituye el plan de benevolencia de los diezmos y las ofrendas. Mira lo que dice el libro de Levítico, el capítulo número 27. Levítico capítulo número 27, el versículo número 30 al 32, Dios estableciendo el sistema de diezmos. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de pertenencias, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. Y podemos nosotros seguir leyendo la forma como Dios estableció un sistema de benevolencia sistemática de entregar los diezmos al Señor.
Hay un pasaje bíblico que siempre utilizamos cuando vamos a hacer la lectura de los diezmos y las ofrendas. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Malaquías 3:10, el famoso Malaquías 3:10. Vamos a leerlo. Me gustaría que lo pudiésemos colocar allí en pantalla, porque dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Aquí hay algo revelador e inspirador en el sistema de los diezmos establecido por Dios. Y es que cuando la persona entrega sus diezmos, junto con ello va la promesa de bendición para esa persona. Pero alguien pudiera decir: bueno, pastor, pero es que ese fue un tema del Antiguo Testamento. Eso quedó allá en el Antiguo Testamento. No, el Señor Jesucristo también avaló el sistema de la benevolencia sistemática a través de los diezmos. En aquella oportunidad, en Mateo capítulo 23, el versículo número 23, el Señor hizo referencia al hecho de que aún tenía continuidad la práctica de los diezmos. Mira lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario hacer, ¿qué está diciendo Jesús? Es necesario seguir diezmando sin dejar de hacer aquello. Es decir, hacer sin dejar de diezmar, perdón. Lo estaba diciendo Jesús. Por otra parte, la Biblia en el Nuevo Testamento también presenta, y lo vamos a hablar ahorita más adelante, voy a profundizar un poquito más, también presenta el hecho, el apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos, el capítulo número 5, versículos 9 y 10. Vengan conmigo a leerlo, un pasaje más. Me gusta leer mucho la Biblia, porque en la Biblia es que nosotros encontramos la palabra de Dios. Capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice: y fue declarado por sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ir, haciendo referencia al ministerio de Melquisedec, sumo sacerdote, apartado por Dios. Encontramos nosotros en el capítulo 7, el versículo número 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y dice el versículo 22, dice lo siguiente, dice: por tanto Jesús, no, este no es, el versículo 2, perdón, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, ¿de qué? De todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Quiere decir que a través de Abraham, cuando entrega los diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote, significa que la entrega de los diezmos es para uso sagrado, es para uso santo. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, los diezmos, al tener un uso sagrado, es para que Dios, a través de los bienes que nos da para administrar, nosotros podamos financiar las operaciones celestiales aquí en la tierra. Podamos financiar la predicación del evangelio aquí en la tierra. Para eso es el uso del diezmo. Y Dios lo estableció ahí en su palabra.
La iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia naciente, porque alguien pudiera decir, bueno, pero es que Abraham es del Antiguo Testamento y Melquisedec también es del Antiguo Testamento. Pero mira que cuando la iglesia cristiana comenzó a nacer, ellos tenían un sistema de benevolencia sistemática. Y era un sistema en la cual había sido motivado por el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia naciente daba de sus recursos porque habían recibido en el día del Pentecostés el poder del Espíritu. Y eso les motivaba a dar, para que la obra de Dios siguiera avanzando. Y dice, por ejemplo, allí en el libro de los Hechos, el capítulo número 4, versículo número 31. Voy a leer desde allí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Está hablando acerca de los cristianos de la iglesia primitiva. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La administración de los misterios de Dios. Ahí está. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que ¿qué? De lo que poseían. Esta iglesia, producto del poder del Espíritu Santo, ahora ellos no consideraban que lo que tenían era suyo, sino que lo tenían para la obra de Dios. Qué tremendo esto. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en esto. Porque a veces pensamos que lo que tenemos es nuestro y queremos más y queremos más. Pero mira el espíritu de benevolencia y de dadivosidad de estos hermanos. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¡Qué tremendo esto! Y surge la pregunta, ¿por qué los discípulos hacían esto? Yo no les estoy diciendo que ustedes deben vender todo lo que tienen y traerlo a la iglesia, no estoy hablando de eso. Pero ¿por qué los discípulos hacían esto? Ellos recordaban la palabra de Jesús que les había dicho, no pasará esta generación sin que ustedes vean venir al Hijo del Hombre. Esta palabra de Jesús siempre estaba presente en sus corazones y ellos querían adelantar la causa del Señor, considerando que Jesús llegaría para esa generación, y disponían de todos sus recursos porque estaban anhelando ver de nuevo a su Maestro en persona. Y por eso hacían ese esfuerzo. Asimismo nosotros, en este tiempo, queridos hermanos, si nosotros queremos terminar la tarea, si nosotros queremos llevar adelante la predicación del Evangelio, no solamente con nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras finanzas son necesarias para que las operaciones celestiales puedan desarrollarse aquí en la tierra. Y Dios estaba enseñando a la iglesia esto. Hay una cita en el libro Hechos de los Apóstoles, que dice lo siguiente. Este es el capítulo titulado Una amonestación contra la hipocresía. Es Hechos de los Apóstoles, la página 61. Y dice la sierva del Señor lo siguiente: Dios ha dispuesto
que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios desea que cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, y usted llegue a la patria celestial, y entonces su hermano tiene una casa, una morada bien bonita, y entonces usted tiene otra morada, y usted empieza a comparar y a decir, oye, pero ¿y por qué Dios no me dio esa casa a mí? Imagínese usted vivir en la eternidad con ese sentimiento de angustia, de envidia. Dios desea que cuando nosotros lleguemos al cielo, podamos llegar con un carácter semejante al de Jesús, sin ningún semblante o destello de envidia, de rencor, de supremacía, no, sino que todos vayamos en un mismo sentir y pensar. Por eso dice, Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. En la medida que nosotros damos para la obra de Dios a través de nuestros diezmos, estamos participando en la predicación del Evangelio. Estamos participando de este maravilloso ministerio. Y entonces mira lo que dice: las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la 10ª parte. Interesante esto. Ahora, en la iglesia naciente sucedió algo que era inesperado. Allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, encontramos el momento cuando Ananías y Zafira, dice el capítulo número 5, versículo número 1, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, con su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Recuerdo en una oportunidad que se cuenta la historia que un hombre recibió una herencia. Y la herencia era mucho dinero. Entonces aquel hombre cuando fue a sacar el diezmo, apartar el diezmo para la obra de Dios, resulta que el diezmo era mucho dinero. Porque es que el enemigo no le gusta que las personas puedan aportar para la causa del Señor, porque no quiere que la obra de Dios siga adelante, no lo desea. Entonces siempre comienza a crear en nuestro corazón sentimientos extraños, pensamientos extraños, juicios que no son inspirados por Dios, y comenzamos a juzgar y comenzamos a decir y a pensar y a llenarnos en nuestro corazón de pensamientos inadecuados. Pero este hombre que había recibido una gran herencia le dijo a Satanás, le dijo: mira, si me sigues molestando, haciéndome creer que ese es mucho dinero para dar a la causa del Señor, entonces voy a entregar todo lo que recibí. Y entonces, ¿sabes qué hizo Satanás? Lo dejó tranquilito, no siguió molestándolo. Porque a Satanás no le gusta. Por supuesto, no es una historia real, pero es una ilustración de lo que implica, hermanos, la fidelidad al Señor. Eso mismo sucedió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y sustrajeron una parte de esa propiedad y la entregaron a la obra de Dios.
haciendo creer que lo que estaban entregando era un todo y no simplemente una parte. Porque ahí está el problema. A Dios no le preocupa que sea mucho, que sea poquito. A Dios no le preocupa eso, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que va a llevar esta obra adelante. Él es el que va a guiar esta iglesia a su fin término. La sustentará, le proveerá conforme a sus riquezas y a su voluntad. A Dios lo que más le importa es que bajo la influencia del Espíritu Santo tú puedas ser dirigido por Dios y participar con Dios en el adelantamiento de su obra a través de las finanzas. Y ten la seguridad, querido amigo, querido hermano, que recibirás bendiciones hasta que sobreabunden. Quiero decirles, hermanos, en mi experiencia personal, yo doy gracias a Dios porque yo trabajo en esta obra y doy gracias al Señor porque esta obra ha visto a bien en que los pastores de la iglesia puedan dedicarse tiempo completo a la causa del Señor y concentrarse. Yo doy gracias a Dios por eso. Pero en la medida en que siento que participo más de la benevolencia sistemática a través de mis ofrendas, a través de mi esfuerzo personal, a través de mis diezmos, siento que mientras más participo, el Señor más me bendice. Y no estoy hablando de riquezas materiales, estoy hablando de bendiciones espirituales. Bendiciones en mi crecimiento personal, en la formación de mi carácter, mi anhelo de abnegación, el Señor lo va formando, lo va desarrollando. Bendiciones en la salud, bendiciones en la familia. Dios te bendice conforme a tus necesidades, pero ten la seguridad que Dios bendice la fe, Dios recompensa la fe, Dios bendice la fidelidad. Ten la seguridad de eso. Voy a leer una última declaración en la sierva, aquí en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: es Dios quien bendice a los hombres con propiedades. ¿Quién lo hace? Es Dios. Es Dios que te lo ha dado. Entonces dice, y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. ¿Por qué Dios te da esas cosas? No para que tú puedas vivir, seguir en el confort, en el lujo, en la ostentación. No estoy hablando de eso. Jesús está hablando aquí para que tú puedas dar para el avance de su causa. Y dice, Él envía la luz del sol y la lluvia, Él hace crecer la vegetación, Él da la salud y habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. Ahora mira lo que dice: a su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud, devolviéndole una parte como diezmos y ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa, ofrendas de paz, ofrendas de petición. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la 10ª parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. No tendríamos necesidad de nada. No habría necesidad. Por eso, líderes, hombres y mujeres que reciben el mensaje profético de Dios, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y lo halle haciendo así, le pondrá sobre todos los bienes de su casa.
la promesa del Señor. Ahora, queridos amigos, queridos hermanos, les animo a ser fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Haciendo así, hermanos, pronto vamos a terminar la tarea. Quiero preguntar en esta hora, ¿están ustedes dispuestos? Siendo que Jesucristo es el mayor ejemplo de dadivosidad, porque Él vino y dio no un diezmo, dio todo, dio su vida, dio su sangre por nosotros. Ahora nosotros, en gratitud, debemos darle la 10ª parte, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El diezmo pertenece a Dios y las ofrendas son manifestaciones de gratitud. ¿Estás tú dispuesto? Levantando tu mano. ¿Cuántos? Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde en esta noche. Y que el resto de nuestros días, nuestra experiencia con el Señor Jesús, podamos ser fieles en todas las cosas. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de nuestro Dios. La gloria de Dios. ¿Saben lo que es la gloria de Dios? Es el reflejo de su carácter. Cuando haces algo que tú puedas reflejar el carácter de Jesús para la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora porque una vez más reiteras el llamado que nos has hecho desde el cielo en Cristo Jesús. Y junto a ese llamado, la gran responsabilidad de ser verdaderos siervos de Jesucristo, administradores de los misterios de Dios, los bienes espirituales, como también administradores de los bienes materiales. Permite, Señor, que en estas dos vertientes que hoy hemos analizado podamos ser verdaderos discípulos tuyos, dando honra y gloria a través de nuestra dadivosidad, a través de nuestro esfuerzo por el adelantamiento de tu obra, de tu causa. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice esta iglesia y que esta iglesia siga siendo una iglesia poderosa en la predicación del Evangelio. Bendice su fidelidad en los diezmos y las ofrendas y que tú puedas sustentarles conforme a tus riquezas y a tu voluntad para que existan suficientes recursos para llevar adelante la obra del Señor en diferentes lugares. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.